Contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Había una vez la mujer más increíble del mundo. ¡Super mami! Y haría cualquier cosa para hacer feliz. ¿Sabes a quién? A mí. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder. Estimado lector, nos complace informarle de que nace el Club del Libro de Biblioteca Homo Legens, un espacio único en el que cada mes podrá escoger los 2 libros que usted desee de nuestro amplio catálogo. Para formar parte del Club del Libro de Biblioteca Homo Legens, ponemos a su alcance 2 tipos de suscripción. Por un exclusivo precio, llévese 24 libros al año, valorados en 500 euros, sin gastos de envío y muchas más ventajas. Puede darse de alta en homolegens.com o puede llamarnos al teléfono 910059942, escribirnos a clubdellibro@homolegens.com o enviarnos un WhatsApp al 608 02 8273. ¿A qué espera para ser parte del Club del Libro de Biblioteca Homo Legens? Hoy en Recomendaciones del Toro por España nos vamos a Vedra, en La Coruña. Allí se encuentra el restaurante Villa Verde, ubicado en una casona rural de piedra construida en el siglo XVIII, en perfecta armonía con su entorno, en un paraje tranquilo, apacible y rodeado de bosques y viñedos. Podrá disfrutar sus mariscos más tradicionales y pescado salvaje. Entre sus carnes, gallo de corral con salsa de jerez y miel, solomillo de ternera gallega y sin olvidarse de los mejores productos de la huerta y sus platos de pesca de río. Visite el restaurante Villa Verde. Es una recomendación del Toro Televisión. El Club de Amigos pone a su disposición en exclusiva las visiones completas en 5 tomos de la beatana Catalina Emmerich. Esta monja agustina representa un caso único y excepcional de visiones relacionadas con el Nuevo Testamento y la Virgen María, reflejadas con una viveza y un detallismo fuera de lo habitual. Información, historia e investigación a través de los datos. Ponemos la lupa sobre diversos temas que afectan a la sociedad y que no siempre se encuentran en las portadas de los medios de comunicación, ya sea ciencia, política, tecnología o problemas sociales, siempre con las cifras en la mano. Arrancamos. ¿Qué es para vosotros informar? Yo creo que básicamente es contar la verdad. Sí, y hacerlo sin influencias, sin miedo. Aunque os ataquen por estar donde estáis. Es el riesgo que corremos. ¿A ti nunca te han insultado por la calle? Y el problema también es que hay mucha gente y muchos políticos pues que les gusta que les bailen el agua. Y si no lo haces, hasta luego. Entonces, ¿qué hacemos? Pues seguir haciéndolo, seguir siendo nosotros. Mantener nuestra identidad. Ser el toro al precio que sea. Desde 1958, la marisquería Rafa en Madrid se ha caracterizado por la primera calidad de sus productos, entre los que puede encontrar guisos, carnes de primera calidad, pescados y los mejores mariscos de nuestras costas. Todo elaborado a base de recetas tradicionales. Podrá disfrutar de sus deliciosos platos en la barra, en su preciosa terraza o en alguno de sus salones privados. Le esperamos en Rafa, calle Narváez 68. No se pierda los sabores de la buena cocina. Vivimos con prisas, ansiedad y a veces con sufrimiento. Y por eso necesitamos momentos de paz para reflexionar y pedir al cielo por todo aquello que nos preocupa. The Crux es una vela de oración, bendecida simbólicamente y personalizable con tu petición, para que incluyas aquella intención por la que quieres rezar o por la que quieres regalar esta vela y llenar de luz el hogar. Los beneficios de las ventas tienen fines solidarios y de evangelización para contribuir con las personas más desfavorecidas y enfermas. Puedes comprar tu vela en nuestra web o llamándonos por teléfono. Dime cómo hacerlo, Señor.
Esta nueva colección de relojes más deportivos, informales y dinámicos es una fantástica opción de regalo. Son unisex con correa de nylon con la bandera de España y el logo del toro serigrafiado. Colores disponibles azul y verde. No te quedes sin él, consíguelo llamando al teléfono del Club de Amigos o enviando un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla. Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos todos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos a analizar, a profundizar, a que ustedes tengan información veraz, rigurosa, pero valiente, para que actualicen su conocimiento de lo que está pasando en España. Aquí lo que van a escuchar siempre son opiniones libres que buscan amparar las suyas, ayudarles a tener opinión sobre lo que pasa aquí. Bueno, hoy vamos a empezar con algo que es una especie de deuda. Teníamos a alguien perdido en búsqueda después de la Dana de Mallorca. Contamos ya hace 2 días que habían encontrado el cuerpo de una excursionista británica en la Sierra de Tramuntana. Bueno, pues ahora lo único que me queda es decirles que el segundo desaparecido ha sido hallado también en el día de hoy por la Guardia Civil, después de intensas búsquedas, como ven, en las gargantas de la Sierra de Tramuntana también, donde desapareció. Por fin, entonces, pues hay que lamentar todo este asunto, pero la cuestión es que la Dana pasa por Mallorca y que se deja dos muertes por el camino. Bueno, tenemos que hablar del cupo catalán, para que ustedes lo sepan todo, visto que, oiga, es que la oposición está que no parece que no reacciona. Sánchez sí ha reaccionado, ha venido de vacaciones con las ideas muy claras, o alguno dirá que son insultantemente falsas las cosas que dice, bien, pero la oposición habla poco. Del cupo habla muy poco. En la fase técnica, que es, oiga, vamos a ver, ¿esto qué significa? ¿De qué vale y de qué no vale? Y para ello hemos invitado a un experto que es economista y que realiza sus estudios propios muy concienzudos sobre las cosas, don Félix García de Pablos, al que veo que se le acaba de caer el micro. Yo te lo voy a poner, no te preocupes, yo te lo pongo para que no nos perdamos ni una coma de lo que tengas que contarnos. A ver. Por aquí, que este cable se ha quedado un poco tenso y enseguida ya puedes explicarlo cuando quieras. Bueno, cuéntanos, ¿cómo ves tú el cupo? Tú seguramente... Bueno, lo primero que había que preguntarnos es la naturaleza jurídica del acuerdo, ¿no? ¿Se trata de un acuerdo de financiación singular, como se ha vendido, o se trata de un acuerdo con naturaleza de cupo, al igual que el País Vasco? Y hay que decir que realmente es un cupo como una catedral, puesto que es una naturaleza jurídica, es un acuerdo bilateral entre el Estado y una comunidad autónoma. En segundo lugar, porque se autoriza a esa comunidad autónoma a recaudar el 100% de los tributos estatales. En tercer lugar, porque la comunidad autónoma aportará un cupo, por eso el nombre de cupo, al Estado en función de las competencias que el Estado realiza en la propia Comunidad de Cataluña. Que no se sabe quién va a dilucidar qué cupo va a ser, pero que en cualquier caso, conociendo lo que pasa con el País Vasco y Navarra, esto tiene pinta de un sistema de cupo más que añadir a la lista. Sí, sí. En efecto, puesto que luego la ley que regule esta materia tendrá que fijar el porcentaje correspondiente. En el País Vasco es el 6,24, en Navarra es el 1,26. El 1,6, sí. Y habrá que fijar un porcentaje. Lo cual significará una pérdida de recursos por parte del Estado. Y en segundo lugar, y por último, también se ha determinado que va a haber una cuota de solidaridad, pero esta cuota de solidaridad va a estar condicionada a que la presión impositiva de las comunidades autónomas sea semejante o equivalente a la existente en la Comunidad de Cataluña. Eso se convierte en eludible en muy buena medida. En una ilusión del principio de solidaridad que aparece recogido nada más y nada menos en el artículo 2 de la Constitución. El resultado de todo esto, según su estudio, es que Cataluña recibirá 11.500 millones de euros adicionales por IRPF, 7.000 millones por IVA, es decir, que se van a beneficiar de unos 25.000 millones de euros suplementarios.
duplicará la recaudación, aproximadamente unos 25.000 a 30.000 millones de euros, que es los tributos del Estado que se recaudan en Cataluña. Luego hay que fijar esa aportación de esos 25 o 30.000 millones, el porcentaje que se paga al Estado en función del cupo. Claro, pero eso significa que de hecho se están elevando entre eso y la deuda que se va a condonar, que son 15.000 millones, pues va a disponer el gobierno catalán de unos 50.000 millones más. En el importe total, sí. Bueno, y entonces eso, evidentemente, la manta, si la estiras de un lado, pues dejas sin cubrir a otro, ¿no? La aportación catalana es de 13.000 millones al fondo común del que luego se hacen las oportunas operaciones para el reparto de la financiación autonómica. Esos 13.000 millones menos, ¿cómo se pueden arreglar? Dice Sánchez que él es capaz de duplicar, se comprometió ayer, los recursos de todas las comunidades autónomas. Bueno, pues había estudios realizados, no puede realizarse a no ser que se disminuya las aportaciones del Estado al fondo común del sistema de financiación de las comunidades autónomas, o bien con un aumento impositivo, que es lo que dijo el presidente el pasado 4 de septiembre. Se ha calculado ya que eso podría significar un aumento de la tarifa en la cuota estatal del 30% en el IRPF, por ejemplo, para compensar. ¿A tu juicio partimos de una situación en la que Cataluña está infrafinanciada o no? No, absolutamente no. Como ha realizado el estudio de FEDEA, las únicas comunidades que están infrafinanciadas son la Comunidad de Andalucía, por el tema de su población, Murcia, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. El porcentaje del 100%, de la media de 100 de todas las comunidades autónomas, Cataluña se encuentra en el 101, o sea, supera en un 1% la media nacional, o sea que no está infrafinanciada. Bueno, y sobre todo está el entramado, digamos, de carácter legal, ¿no? Porque esto para muchos es anticonstitucional, para otros se puede arreglar con una reforma de la LOFCA. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, ahí sería duda de inconstitucionalidad, porque el artículo 133 de la Constitución establece que la potestad originaria para establecer el tributo corresponde al Estado, y el artículo 157.2 establece los recursos de las comunidades autónomas, que son los tributos propios y una participación en los tributos del Estado, lo que impide que se pueda ceder el 100% de la recaudación de los tributos estatales a las comunidades autónomas, porque el Estado quedaría sin poder garantizar el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley y el principio de solidaridad. ¿Y todo esto quién lo defiende? Porque hay un informe de FEDEA, como decías antes, de acuerdo. Leí un artículo de Borrell bastante contundente en El País, que también era tal, pero digamos que a efectos políticos la oposición está como un poco... Está un poco... sí, a la expectativa del destino. A la expectativa de lo que se pueda ocurrir, pero bueno, esto es un tema, a mi juicio, vital, ¿no? Porque claro, es un cambio del sistema constitucional. Pasaríamos de un Estado unitario a un Estado confederal, donde los Estados federados recaudan el 100% de los ingresos y la cantidad que consideran por conveniente la aportan para financiar los gastos comunes. Y en el caso catalán, además, reclaman la inspección... Sí, bueno, un perjuicio enorme, claro, sería la división de la agencia tributaria. Se separaría, se dividiría la agencia tributaria y, por tanto, los contribuyentes que estén domiciliados fiscalmente en Cataluña pues no serían objeto de control por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Pero claro, es el momento de hacer cierta pedagogía, que la gente sepa. Por ejemplo, se ha dicho por parte de María Jesús Montero o por parte del propio presidente Sánchez, no, oiga, es que esto es una cosa política porque los gobiernos del PP o del PP y Vox lo que han favorecido es reducciones fiscales en detrimento de las clases populares. Bueno, esto no es así, porque hay que ser claros. Hay un fondo de garantía que lo determina el acuerdo de financiación marco, que es el régimen general de las autonomías, y ahí nada tiene que ver que tú hagas descuentos fiscales en el IRPF o en sucesiones o donaciones, porque tú vas a entregar lo que te digan que tienes que entregar, ¿no? Ya desde el año 2010, el Fondo de Garantía de Servicios Fundamentales garantiza la educación, la sanidad, los servicios sociales en toda parte del territorio nacional. El resto de comunidades que quieran hacer una reducción o obtener beneficios fiscales o aumentar sus competencias se lo tienen que autofinanciar. Es decir, no lo compensa el Estado. Bueno, y aquí hay un tema que no se aborda y que deberíamos abordar para que este país vaya por el camino correcto, que es el control del gasto de las autonomías. Porque claro, esto hay que embridarlo de alguna manera. Ahora mismo es un disparate la deuda. Hay que garantizar esos servicios públicos, desde luego que sí.
Pero bueno, oiga, la cosa es el dispendio, qué sé yo, en TV3, en las elecciones de no sé qué, en la representación exterior, en gastos que a lo mejor pues son una sí, pero a pesar de eso se le ha reconocido la condonación de la deuda pública, a pesar de todo esto, entonces hay una flexibilidad en las reglas fiscales, ¿no? Y una falta en general, todo el mundo piensa, no me pueden dejar caer, por lo tanto yo gasto lo que me tenga, ya me rescatarán o ya verán qué hacen, ¿no? Pero yo sigo gastando. Y eso está generalizado en todas las autonomías. Cataluña es el caso más grave. Pero bueno, si miran la deuda de Valencia también es una cosa tremenda, o si miran la deuda de cualquiera de ellas, ¿no? Sí, lo que es necesario es la actualización del actual sistema de financiación de las comunidades autónomas, como digo, para actualizarlo, para compensar a aquellas comunidades que están infrafinanciadas y para llegar a un acuerdo sobre normas comunes y no romper el actual sistema de financiación para otorgamiento de un sistema privilegiado para una comunidad que está en el sistema común. Hoy la solución que por lo visto se ha pactado en una cumbre del Partido Popular, luego lo veremos, según lo que ha explicado Alberto Núñez Feijóo, se pretende el envío inmediato de 18.000 millones a las comunidades autónomas para mantener el statu quo actual, y se sugiere que eso pudiera venir de los fondos Next Generation, pero eso es un poco fraudulento, ¿no? Sí, sería fraudulento, claro, porque para financiar a las comunidades autónomas debería financiarse con los fondos ordinarios, no con fondos extraordinarios, ¿no? Lo que se pretende parece ser calmar a todas las comunidades autónomas diciendo que va a haber dinero para todo y que esta nueva modificación pues, no afectará a su sistema de financiación. Pero bueno, es engañarse a sí mismo, ¿no? Porque se necesitarían nuevos recursos y bueno, la solución sería el aumento de la presión fiscal, indudablemente. Por ahí vamos, porque hoy ya la generación de nuevos impuestos. Sí. Hoy ya se habla de empezar a hablar de qué impuestos, si el diésel, si el IVA. Hay una presión sobre el IVA del 21 al 23% que la sugiere Europa. Oiga, ustedes a lo mejor deberían pensar subir el IVA del 21 al 23%. Y luego al final, pues lo que harán, lo que probablemente, no digo que no vayan a subir el IVA, pero desde luego el gran impuesto en este país, y eso es escandalosamente grave, es el IRPF. El IRPF recauda más de 80.000 millones y el IVA, ¿cuánto debe recaudar? Pues 78.000. Fíjate, o sea que eso no se comprende, siendo que están sujetos a IVA todo lo que se comercia en todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos españoles. Sin embargo, lo mollar sale del impuesto sobre el trabajo. Sí, sí. Y claro, ese es el que tiene más visos de ser el... Sí, se piensa en un aumento de la tarifa estatal del IRPF y también establecer un impuesto sobre las grandes fortunas en materia de sucesión, ¿no? Pero eso, Félix, tú sabes igual que yo. ¿Cuántas grandes? Dice este hombre el otro día, este hombre es Sánchez, lo de los Lamborghinis y los que tienen dinero para 100 vidas. Bueno, pero vamos a ver. Si uno compara la estructura de los contribuyentes españoles con la de Francia o la de Inglaterra o la de Portugal, en Portugal hay muchos más millonarios de esos que tienen para 100 vidas que en España. Otra cosa es que haya muchos ricos en España que lo tengan invertido, sobre todo en el sector inmobiliario, pero dinero, recursos para 100 vidas, no. Muy poco. No, las grandes fortunas, bueno, lo tienen invertido en una serie de empresas, en sociedades, y luego al efecto del impuesto de sucesiones, pues lo transmite con una serie de bonificaciones que son incluso estatales, ¿no? Bueno, es que el impuesto de sucesiones ya creo que somos el único país de Europa que lo mantiene, ¿no? Es el más injusto de todos los impuestos. Es injusto, y sobre todo el impuesto de patrimonio, claro. El impuesto de grandes fortunas, que no existe en la Unión Europea, solo existe en Suiza y en Noruega. Bueno, claro, Suiza y Noruega, primera sí, pero renta son impuestos per cápita mundial, pues que paguen lo que crean oportuno pagar, pero desde luego no. Sí, pero las cifras mollares vienen del IRPF y del impuesto de valor añadido. Bueno, don Félix García de Pablos, muchas gracias por la explicación que nos ayuda a entender lo que nadie nos explica, porque el acuerdo es confuso, está mal redactado, es poco concreto, no establece claramente qué es lo que... Bueno, en fin, la verdad es que por no tener no tiene ni firma, ni logotipo, que con lo que les gusta a los partidos políticos poner el logotipo. Te agradezco mucho que hayas querido venir a contarnos algo sobre el cupo catalán, que nos venía bien, ¿verdad? Nos viene bien a todos. Y a ustedes les quiero recordar la conveniencia de que la mejor manera para defender sus ideas es tener un medio de comunicación con el que se sientan cómodos en materia de ideas.
y que seguramente pues, nosotros nos ofrecemos para hacerlo. Así es que ayúdennos, que es la mejor manera de hacer prosperar eso que ustedes piensan sobre las cosas. Y bueno, pues yo les sugiero que se hagan socios del Club de Amigos del Toro TV. Sobre todo porque, hablando del Club de Amigos, resulta que las 10 primeras altas del día de hoy recibirán como regalo el libro que van a ver en pantalla del cardiólogo don Manuel de la Peña, Guía para vivir sanos 120 años. Además, en septiembre el club ha organizado algunas actividades para sus socios. Por ejemplo, les voy a contar dos. Jueves 19, visita al Panteón de los Hombres Ilustres y Basílica de Atocha. El día 26, también jueves, el club se marcha a Guadalajara para visitar el Palacio del Duque del Infantado. Ya saben que para inscribirse en estas dos visitas, una y la otra, es necesario contar con alguna información de carácter personal de ustedes, así es que reserven plaza, llamen al teléfono que aparece en pantalla 91 616 2464 para inscribirse, o pueden mandar un correo electrónico, en fin, hay diferentes formas de hacerlo, pero es esencial si quieren participar en esto, que bueno, pues tiene un problema de plazas limitadas que obliga a la reserva de la plaza si quieren ir a estas visitas. Nos vamos a publicidad y a la vuelta abrimos la mesa de análisis político. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Quantum Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Quantum Nanotech. El Club de Amigos pone a su disposición en exclusiva las visiones completas en 5 tomos de la beatana Catalina Emmerich. Esta monja agustina representa un caso único y excepcional de visiones relacionadas con el Nuevo Testamento y la Virgen María, reflejadas con una viveza y un detallismo fuera de lo habitual. Somos más de 48 millones de españoles y somos muchos los que pensamos diferente a lo que vemos. ¿Te imaginas poder decir lo que piensas sin tapujos? Y escucharlo, no se pierda Digo lo que pienso. Antes los teléfonos tenían un solo uso: llamar y recibir llamadas. Era sencillo, nada complicado. Marcar, contestar, colgar y ya está. Pero en un abrir y cerrar de ojos, el teléfono se convirtió en móvil y el móvil se convirtió en una herramienta fundamental para arreglarnos la vida. ¡Madre mía! Si yo antes pensaba que la vida pasa volando, ahora con toda esta tecnología ni te cuento. Bueno, como no hay que quedarse atrás, ahora yo ya tengo un teléfono móvil y además me apunto al curso. ¿Te vienes? Siete y 48 minutos, abrimos la mesa de análisis político. Les presento ya a nuestros invitados hoy, ambos abogados, así es que hoy estamos tranquilos porque hay mucha materia en su terreno. Puede cometer delito. Doña Patricia Solana, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenida después de vacaciones de Alta Ley Abogados y además miembro de Libertad y Ley, que es una asociación pujante e interesante. Don Ricardo Ruiz de la Serna. ¿Qué tal? Abogado y sin embargo amigo. Sin embargo buena persona. Sin embargo amigo. Sí, pero ¿y puedes hacer lo que quieras en esta tertulia, Xavier? ¿Por qué? Porque te hacemos una intervención en comisaría o lo que sea necesario. Ah, bueno, estupendo. Sí, entonces vamos a empezar fuertes. Yo pensaba que a estas alturas, septiembre,
estaría hablando yo, estaría contando ya, tendría en mi libretilla anotadas pues 3 o 4 cuestiones prejudiciales planteadas a Europa sobre el efecto de algunas cosas que están pasando derivadas de la ley de amnistía. Pues no, hoy tengo que darles noticia de un auto de la Audiencia Nacional que presenta la primera cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es sobre el caso de los CDRs y dice que, hombre, esto de perdonar delitos de terrorismo, pues como poco es una singularidad política que la Audiencia Nacional no comparte, y por si acaso la aplicación de la ley de amnistía supusiera una vulneración de lo que tiene Europa legislado en materia de este asunto en derecho penal, delitos de terrorismo, pues que somete al Tribunal de la Unión Europea un criterio mayor que aclare si hay que aplicar o no la amnistía. ¿Cómo ven ustedes esta circunstancia? Por primera vez, una cuestión prejudicial. Mira, Xavi, déjame que haga una consideración previa, que es que antes los asuntos judiciales eran una sección especial en los periódicos. Sí. Ahora la sección de política es la sección de tribunales. Es una cosa peculiar esto. Mira, es interesante verlo desde 2 perspectivas. Primero, el conjunto de medidas que ha ido adoptando el Gobierno, está la amnistía, pero podríamos recordar antes los indultos, etcétera, suponen una quiebra del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es uno de los principios fundamentales de la Unión Europea. Es decir, al final, una de las consideraciones que tiene el auto es precisamente esta que señalabas, que si finalmente los delitos de terrorismo son amnistiables, el terrorismo ya no depende de los requisitos que establece el Código, o la calificación de terrorismo, ya no depende de los elementos que tiene el Código Penal, los tipos de terrorismo, sino que depende de la alineación con la posición política del gobierno de turno. Esto es gravísimo. Primero, por las consecuencias que tiene de impunidad de las conductas, pero segundo, porque supone una quiebra del Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es uno de los fundamentales. El hecho de que el Estado queda vinculado por la ley y de que un límite a la acción del Estado y un límite a la acción del Gobierno es la ley. Con la amnistía, el Gobierno ha hecho que este principio quiebre. Y por primera vez esto sale de la órbita España, mundo Sánchez, mundo controles y contracontroles de instituciones más o menos colonizadas, y se va a Europa a ver qué dicen en Europa. A ver qué dicen. Ya sabemos que la velocidad en los procedimientos judiciales en nuestros tribunales no es la que nosotros querríamos y no va a la velocidad que debe, pero es verdad que ya estaba tardando y una vez que acaba de empezar esta, veremos muchísimas más. Bueno, pues yo me alegraré mucho, porque me temo que será bueno para todos que alguien por encima de lo que son las instituciones en España pues decida qué es lo que pasa con criterios de códigos europeos del delito de terrorismo. Bueno, la cuestión es que yo quiero contarles, porque muchos de ustedes se preguntan, bueno, y ahora con esto de la amnistía, con lo del cupo catalán, con todo esto, ¿está la legislatura en peligro? ¿O no está? ¿Convocará a Sánchez a alguien, aunque sea Fernando Clavijo, por lo que le están haciendo con los inmigrantes a Canarias? O aunque sean los 7 que presumen de Junts de que game over si no tienen concierto, ¿verdad? Bueno, la verdad es que han aumentado los factores de riesgo. Sin embargo, ¿cómo decirles? La legislatura no parece que preocupe demasiado. Está claro que Junts le va a tumbar los presupuestos, eso sí, pero lo van a dejar en coma, con respiración asistida a Pedro Sánchez, pero no van a acabar de matarlo, porque solo con Sánchez se puede llegar al disparate del cupo catalán, como popularmente le llamamos todos, a ese acuerdo de financiación singular, como le gusta llamarle al Gobierno. ¿Vosotros compartís conmigo esta idea? Sí, haría únicamente, no un matiz, pero una reflexión quizá un poco diferente. Es cierto que el tema de la inmigración es un problema para Canarias, pero es un problema para el resto de España y para la Unión Europea. Entonces, no creo que la inmigración per se, o sea, ninguno de los elementos que has mencionado aisladamente pueden precipitar el fin de la legislatura. Es decir, ciertamente, tanto los nacionalistas catalanes como algunos de su propio partido, cuyo aparato controla, pero cuyos varones ven con cada vez más dificultad las decisiones que está tomando, ninguno de estos factores pone en peligro la legislatura per se. Ahora bien, sí pueden crear una situación en la cual Pedro Sánchez se mantenga en el poder, pero sea prácticamente incapaz de hacer nada de cierta consistencia, lo cual en el fondo puede ser tranquilizador porque cada vez que hace algo es algo en perjuicio de España. Pero si vemos el equilibrio de fuerzas, es cierto que Pedro Sánchez es un rehén
y en particular es un rehén de los nacionalistas catalanes. Y es un rehén de las propias políticas que él ha puesto en marcha y que ahora ya no puede revertir. Después de la gira africana, en la que se ha comprometido no solamente a no detener el flujo de inmigración ilegal, sino a aumentar el número de inmigrantes que terminan llegando a España, es difícil que esto lo vaya a revertir, incluso a pesar de la oposición de los varones dentro de su propio partido. Porque si Pedro Sánchez puede poco, los varones en su partido pueden menos todavía. Patricia Solana. Si Junts no aprueba los presupuestos, sabe perfectamente que eso es hacer una herida. O sea, como tú has dicho, eso no es matar. Es una batalla más, pero no es una guerra final de ruptura, porque evidentemente necesita el gobierno en otras áreas. Y evidentemente sabe Junts que en otro contexto político distinto desaparecería. Por eso me extraña, y mucho, me extraña lo que está haciendo la oposición de nuestro país, que es, bueno, como que esto del cupo es otro susto más, es otro rollo más, poca pedagogía, si acaso movimientos intrapartidos, diferencias, bueno, todo esto a mí no me interesa nada. A mí lo que me interesa es que los españoles entiendan que el cupo catalán rompe este país y lo convierte en una confederación de otro estilo, de otra naturaleza, en la que se le da lo que pidan a los catalanes, aunque sea no justo o injusto manifiestamente, a costa de otros. Y entonces eso sí que cuesta votos, porque va a ser muy difícil que la gente entienda lo del cupo catalán, sobre todo cuando vea que en algunos lugares empiece a notarse la falta de lo que tal. Y esto luego dice, ¿y cómo lo arregla Sánchez? Sánchez ha venido de vacaciones como si se las hubiera pasado en la guarida del lobo y viene dispuesto a todo, a prometer que se duplicarán los panes y los peces, digo los recursos de las comunidades autónomas, que lo va a hacer él, que se compromete, que no, aquí no pasa nada, todo esto es magnífico, empieza a colocar a sus ministros en el Banco de España o a Óscar López en el Ministerio de Escribá antiguo. Es decir, y yo creo que falta, no sé si es porque todavía no han vuelto algunos de vacaciones o por qué, falta reacción de, bueno, de cuestionar con entusiasmo y con rabia, porque la ocasión lo merece, algunos de los últimos movimientos de Sánchez. Sin embargo, parece que están todos dormidos en el letargo y bueno, sí, tal, bueno, si acaso, pues ya, no. Es que ¿sabes lo que ocurre? Sí, lo que pasa es que decía Aristóteles que había que ir a las causas primeras, ¿no? Y el Partido Popular es un partido que ha aceptado las reglas de juego de los nacionalistas. Es decir, si las tornas cambiasen, probablemente Alberto Núñez Feijóo también estaría en condiciones de negociar un cupo. Y también estaría en condiciones de alcanzar acuerdos con los nacionalistas catalanes y con los nacionalistas vascos. Porque al final hay una dinámica de juego de poder que se ha instalado, que viene del tiempo del bipartidismo. Ahora ya no estamos en una situación en un sistema bipartidista, pero cuando estábamos, al final la idea era, uno gana las elecciones y después, para poder gobernar, o saca mayoría absoluta y arrasa, o tiene que terminar transigiendo con los nacionalistas vascos y con los nacionalistas catalanes y ser rehén suyo durante el tiempo que dure la legislatura o las legislaturas. Le pasó a Felipe González, le pasó a Aznar, porque al final esta dinámica en la que los nacionalistas catalanes y los nacionalistas vascos sitúan al gobierno obliga al gobierno a hacer concesiones. Entonces, es difícil para el Partido Popular atacar los fundamentos, porque si estuviera en la Moncloa probablemente tendría que aceptarlos también. Y de hecho, Alberto Núñez Feijóo no ha perdido ocasión de presentarse como una persona razonable y como una persona moderada, precisamente a costa de concesiones con los nacionalistas. Hay una cuestión aquí de fondo, que desgraciadamente Pedro Sánchez es rehén de los nacionalistas y está dispuesto a perpetuar esa situación mientras esa situación lo mantenga en la Moncloa. Y no hay una alternativa clara de sucesión que no vaya a aceptar este juego que se impone. Es decir, Alberto Núñez Feijóo en esto, si vemos, por ejemplo, la política que hizo en Galicia, las concesiones no a los nacionalistas, porque en Cataluña los partidos nacionalistas son nacionalistas de derecha, que es el PP, y nacionalistas más de izquierda que perdieron las últimas elecciones. Pero las medidas, las políticas que propone, son políticas en clave nacionalista, por ejemplo, en el uso de la lengua. Por ejemplo, en el poder que tiene la administración autonómica a la hora de imponer
un determinado idioma, por ejemplo, las comunicaciones oficiales. Entonces, al final, la ambigüedad con el nacionalismo es transversal al PP y al PSOE, y me atrevería a decirte incluso más que la ambigüedad. Cierta proximidad cuando tocan poder o cuando ven que pueden alcanzar el poder. Patricia. En España hay 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. Pues 14 presidentes autonómicos se han reunido hoy, que tendrían que tener la suficiente fuerza, pero no solo hoy, para que frente a la fiscalidad de una única comunidad como es Cataluña, hacer ese frente común, y en una democracia realmente sana, el gobierno tendría que tener en cuenta porque representan a muchos españoles. Pues pero mira, claro, esto es una cuestión más partidista que evidentemente fíjate, Pedro Sánchez no se va a comportar como un buen demócrata, obviamente. Es verdad, y ojalá esto sucediese, porque esto implicaría que dentro de los partidos políticos se ha roto la ley de hierro de las oligarquías, ¿no? Claro. Es que el que manda en el partido coloca, no me acuerdo si era, tú te acordarás mejor que yo, no me acuerdo si era Mitterrand o Chirac, yo creo que era Mitterrand, el que decía que el verdadero poder es el poder de nombrar, ¿no? De designar. Claro, los varones autonómicos del PSOE podrían hipotéticamente rebelarse. El ejemplo más famoso es el de Emiliano García Paje. Claro. Pero en la práctica, en España, es muy difícil para un líder político hacer política fuera de la estructura de un partido. Y en el Partido Socialista, ni te cuento. Sí. De hecho, nadie ha logrado nunca hacer nada contra el aparato del partido. Bueno, hoy después de un letargo ferragosteño bastante larguito, el PP ha hecho algo, ha hecho una cumbre para no dar el espectáculo que dieron hasta ayer, en el que Ayuso pedía el boicot, otros decían que iban a ir a las reuniones con Sánchez, etc. Conclusiones de lo que se ha celebrado hoy, ahora lo vamos a ver, pero a mí me llama mucho la atención. Todo es purita coyuntura. Aquí no se, es verdad que se dice que se trata de evitar el acuerdo del cupo catalán, pero la reclamación a la Moncloa de que ponga a disposición con carácter inmediato 18.000 millones de euros de los fondos Next Generation me parece de gitano con tendencia al trile. Oiga, no, coge esto que no lo has sabido utilizar, que estaba destinado a un fondo distinto, a unos propósitos distintos de los que son la financiación del gasto corriente de las comunidades autónomas españolas, que no entiendo. En fin, bueno, 18.000 millones de compensación a las autonomías con los fondos Next Generation, como digo, y luego remite a que las reuniones se celebren en el Consejo de Política Económica y Fiscal y no vis a vis, que es lo que le gusta a Sánchez para poner la zanahoria y después el palo. Todo esto es bastante lamentable. Si esta es la respuesta, pues para mundo que me apeo. Vamos a verlo. Claro y contundente. Que lo que es de todos se dialogue y se acuerde entre todos. Dijo, no se han dado con rodeos al reivindicar una mejora del sistema de financiación autonómica, también allí donde gobierna el PSOE. En un encuentro con todos sus varones autonómicos, el Partido Popular ha mostrado unidad. Todos los presidentes renuncian expresamente a caer en una bilateralidad tramposa en lo que se refiere al sistema de financiación de los servicios públicos de todos los españoles. Insiste Feijóo en que como medida de choque al cupo catalán se destine una parte de los fondos europeos a las comunidades autónomas. Que el Ejecutivo ponga de inmediato a disposición de las comunidades autónomas 18.000 millones de euros de los fondos Next Generation que no ha sido capaz de ejecutar. De este modo, todas las comunidades podrán invertir más, tendrán menos presión presupuestaria en la prestación de servicios y así afrontarán con mayor serenidad el debate financiero. La propuesta ha quedado plasmada en un documento rubricado por todos los presidentes del PP, en el que incluyen también la petición expresa de abandonar la vía independentista y abordar entre todos el debate de la financiación autonómica a través de una reforma de la LOFCA, la ley que rige la financiación de las autonomías, y una petición que podría beneficiar a las regiones peor financiadas como la Comunidad Valenciana, Murcia o Andalucía. Es fundamental, es necesario y es urgente
Es algo perfectamente realizable si se quiere, si se tiene voluntad. No vamos a aceptar bilateralidad, vamos a actuar con responsabilidad y con respeto institucional. En el PP han acordado que nadie vaya a sentarse con Sánchez para negociar un alivio a su situación financiera sin que se haga este debate de forma multilateral. Eso sí, si Sánchez les llama, algunos insisten en que sí que acudirán a su encuentro, ya sea por institucionalidad o para abordar otros asuntos en materia regional. A mí me parece un oportunismo, una ocurrencia que no termino de entender si esta es la solución que pretende el PP a ese problema que plantea Sánchez con su acuerdo con Esquerra Republicana. Pero, bueno, ¿qué reacción ha tenido el PSOE de todo esto? Pues un tuit de burla de Óscar Puente que me interesa mucho que conozcan. Bueno, Óscar Puente ya saben que es el bocachanclas del gobierno, ¿no? La megalomanía que destila esta foto nos dice muchas cosas y ninguna buena. Ninguna buena, por no hablar del tren que se quemó ayer en Valladolid, que es tu tierra, por cierto, ¿no? No es la Moncloa porque Feijóo no quiere, pero ha intentado que se le parezca. Bueno, qué gracia tiene el hombre. ¿Qué os parece la solución del PP? Es que evidentemente cuando criticas no solo el contenido, sino el continente de una negociación, en este caso de la negociación entre el Gobierno y Esquerra, o sea, entre dos partes, que una de ellas, precisamente Esquerra, representa un cupo bastante pequeño de independentistas, no representa a toda Cataluña, pues evidentemente tienes que hacer fortaleza en el argumento de que si se tiene que hablar sobre la fiscalidad de las comunidades, tiene que hacerse en conjunto para fortalecer ese principio de transparencia. De ahí a que lo hagan o que realmente fuercen al gobierno a hacerlo, pues está por ver. Lo que pasa es que el PP ya lo ha hecho en el pasado. Es decir, el PP ya ha tenido negociaciones bilaterales. Mariano Rajoy las tuvo. Majestic, por ejemplo, claro, con Aznar. Claro. Entonces, el Partido Popular ha entrado en estos juegos. Luego, esto se puede interpretar de varias formas. Una de ellas es que ha puesto un precio. Es decir, si a nosotros se nos dota de estos fondos, nosotros nos aveniremos a aceptar la situación que se ha creado, pero es que en realidad no se ha creado, la han creado. Porque al final esto que propone el Partido Popular tampoco es una solución. No. Es decir, claro, la solución es romper con esta dinámica no solo de pactos bilaterales, sino de concesiones sistemáticas a los partidos nacionalistas catalanes y vascos. En cierta medida también hubo en el pasado a los valencianos y a los gallegos. Pero mientras esto no se ataque de raíz, siempre vamos a tener estas situaciones de injusticia. Luego hay una lectura en clave interna. Es decir, Alberto Núñez Feijóo tiene al interior de su partido líderes que amenazan con hacerle sombra. Isabel Díaz Ayuso en Madrid y Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía. Y los dos tienen que tener un perfil propio. De ahí que por un lado se haya dicho, no, esto hay que boicotearlo y no hay que ir, y por otro lado se haya dicho, no, nosotros por institucionalidad y nosotros por sentido de la responsabilidad. La responsabilidad de la institucionalidad a veces son coartadas para cosas que en política serían de otro modo inaceptables. Pues sí, bueno, inaceptable lo que plantea o lo que está estudiando María Jesús Montero, que dice que ofrecerá a las comunidades autónomas 400 millones de euros, pero se olvida de que van a faltar 13.000, que es lo que Cataluña aporta al Fondo de Garantía y va a dejar de hacerlo. Si esto prospera, que en fin, algunos tienen dudas y se pueden hacer innumerables recursos para que esto no prospere. Vamos a ver ese intercambio tan desigual que propone Montero para calmar la situación. Sánchez cumplirá punto por punto el acuerdo con Esquerra para la financiación de Cataluña, pero ceder ante los catalanes un régimen como el vasco y el navarro, que sí se encuentran recogidos en la Constitución, puede poner en riesgo la sostenibilidad del equilibrio económico entre las regiones. Esto es que habría entre 6.000 y 13.000 millones de euros menos en la caja común del Estado, según los datos de FEDEA. Y la gran pregunta que se hacen las distintas autonomías es cómo va a hacer el Ejecutivo para paliar todas estas pérdidas. En sus planes está
duplicar el Fondo de Compensación Interterritorial, un mecanismo para tratar de corregir los desequilibrios económicos entre las comunidades y hacer efectivo el principio de solidaridad. Un mecanismo que, si bien entre 2021 y 2022 contó con una dotación de casi medio millón de euros, en los últimos 2 años ha contado con 432 millones. Es decir, que el Gobierno ofrece 400 millones de euros para paliar los entre 6.000 y 13.000 euros que podría llevarse Cataluña. Lo cierto es que, más allá de los titulares, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha explicado todavía cómo va a hacer el Ejecutivo para que todas las comunidades autónomas se puedan seguir beneficiando y, de este modo, estar garantizada la cuota de solidaridad, sobre todo la de Cataluña para con todos los territorios. El pacto con Esquerra, no obstante, también puede tener efectos sobre País Vasco y Navarra, pero las cesiones a Cataluña abren fisuras incluso dentro del propio Partido Socialista, y las mismas pretende acallar en el próximo Congreso que se celebre en noviembre. Aunque eso sí, mañana en el Comité Federalista del PSOE, algunos como el manchego García Page pretenden pedir el turno de palabra para manifestar su enfado a Pedro Sánchez. Bueno, como ven, son intercambios muy desiguales. No sé si queréis hacer algún comentario, si no tenemos muchos temas, así es que pasamos hacia adelante. En Buenos Aires se está celebrando el Foro Madrid. Milei es el anfitrión y Milei ha dicho algo muy serio. Déjense de dispersión y de luchas intestinas. Parece un mensaje con Abascal sentado a su derecha, ¿eh? Parece un mensaje más que llamativo, porque, bueno, pues lo que necesitamos es cambiar el gobierno de Pedro Sánchez y luego ya veremos qué. Pero esto le da mucha comodidad a Pedro Sánchez, las luchas intestinas, estos odios que impiden, que rompen gobiernos, que en fin, que producen la dispersión del voto de la mayoría social de los españoles, que está en contra de buena parte de las medidas de Pedro Sánchez. Vamos a ver lo que está pasando en Buenos Aires. Se ha celebrado en Buenos Aires el tercer encuentro regional del Foro de Madrid Río de la Plata, que ha tenido como principales nombres a Javier Milei y a Santiago Abascal. Un encuentro en el que se ha insistido mucho en la unión de los conservadores y patriotas frente al socialismo, frente al comunismo y frente a la ideología woke. El Foro de Madrid significa hoy algo muy importante, y es que los buenos empezamos a estar organizados y empezamos a estar unidos. Por encima de pequeñas diferencias, por encima de ideologías. La cumbre ha puesto especial atención en Venezuela, donde se produjo recientemente un fraude electoral que mantiene a Nicolás Maduro en el poder. Abascal ha cargado contra la comunidad internacional por su inacción. Se ha envalentonado, incluso hasta el punto de ordenar la detención del ganador de las elecciones, Edmundo González Urrutia, por culpa de una parte de la comunidad internacional, que no ha sido lo suficientemente contundente, lo suficientemente valerosa para defender la victoria del pueblo venezolano frente al tirano. Y hoy en Venezuela se ha robado la libertad y se ha robado las elecciones al pueblo que había pedido un cambio de una manera tan mayoritaria. También tuvo palabras para Brasil, que sufre los ataques a la libertad de expresión e información por parte de Lula da Silva. Por su parte, Javier Milei ha repasado los buenos resultados económicos derivados de sus políticas en su país y ha criticado a la clase política que vive del esfuerzo ajeno. Entre los consumidores de impuestos se encuentran obviamente las ratas del poder, que en vez de ver en la política como vocación de servicio, ven una caja a la que parasitar de por vida. En clave española, Milei aprovechó para lanzar un dardo al Partido Popular por pactar con el PSOE y rechazar a Vox. Porque resulta que los mismos que en la televisión se pelean como si fueran perros y gatos, en el Congreso terminan siempre votando juntos cuando se trata de joder a la sociedad. Y vaya que ustedes lo ven en el Parlamento Europeo. Finalmente, Abascal insistió en que hay que mantenerse unidos hasta la victoria. Vamos a reconquistar todos y cada uno de los espacios de libertad que nos han robado y vamos a ganar. Bueno, interesante, ¿no? Ha habido ahí cosas, la declaración del Río de la Plata, con la que ha concluido el encuentro de Foro Madrid en Buenos Aires, ha tenido varias cosas interesantes. El respaldo a Edmundo González Urrutia, ganador de las elecciones en Venezuela, por una parte, la denuncia de los restantes regímenes
autoritarios y antidemocráticos, la internacional antidemocrática que se ha impuesto en algunos países en Hispanoamérica. Milei lanzó ahí un mensaje interno para la libertad avanza en clave interna de política argentina a propósito de evitar las divisiones dentro de su propio partido. O sea que Milei también ha tenido ahí una lectura desde un foro internacional pero centrada en la realidad americana. Y hay un mar de fondo en la política internacional a ambos lados del Atlántico. Se está dando en Europa y se está dando en Norteamérica, en Centroamérica, en Sudamérica. Por una parte hay la alianza más importante y más representativa de las democracias a ambos lados del Atlántico, que es Foro Madrid, y por otro lado el juego de las alianzas de la izquierda global, que son el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Y la única forma de contrarrestar la acción de la izquierda a ambos lados del Atlántico es la unidad de las fuerzas que pueden tener distintas etiquetas, fuerzas de derechas, conservadores, patriotas, derecha social, porque hay un problema de fondo aquí. El panorama que estamos viendo no es un panorama de política solo de gestión. Tendemos a ver las cosas en términos de subida o bajada de impuestos o en términos de calidad de los servicios públicos, que son cosas importantísimas, no les quito importancia. Pero lo que está en juego en ambos lados del Atlántico es diferente. Es el modelo de sociedad, es el modelo de ciudadanía. Es el modelo de libertades o de falta de libertades que se está imponiendo. Y el ejemplo más claro es el de la libertad de expresión, con el pronunciamiento en Brasil para suspender la actividad de la red X, antiguamente llamada Twitter, y la detención de los miembros de la oposición, la más señalada y la que ha tenido mayor recorrido mediático, o tiene mayor recorrido mediático, es la orden contra González Urrutia en Venezuela, pero Cuba no hace falta desarrollar más. Nicaragua, Bolivia. El conjunto de las fuerzas bolivarianas, maduristas, el Foro de Puebla, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, están imponiendo un modelo de sociedad que influye en este lado del Atlántico. Podríamos hacer historia y pensar en Podemos, pero podríamos pensar en la carta que desde las instituciones europeas, desde la Comisión Europea, se le envía a Elon Musk advirtiéndole de que a ver qué va a pasar y a ver qué es lo que va a hacer con la libertad de expresión. Patricia. Las políticas de Milei y de Abascal pues, tienen muchos puntos de unión. Es normal que se unan para hacer fuerza. Y más porque entre España y Argentina ha habido mucha cohesión histórica, hay muchos argentinos que viven en España y lo normal es que un gobierno no dé la espalda a un país porque no comulgue con determinadas políticas. Lo normal es que busque puntos comunes para ayudarse entre dos países. O sea, lo otro no tiene ningún sentido, lo otro es no hacer política. Bueno, pues vamos al drama de lo que parece una nueva amenaza para Sánchez. Fernando Clavijo, el presidente de Canarias, está dispuesto, dice, a romper con él si no le arreglan lo suyo. Hoy hemos sabido que por fin le ha llamado a algún ministro. Es el caso de Margarita Robles, que le ofrece 2 dependencias militares en las islas, pero eso tampoco parece que sea una solución y Clavijo continúa absolutamente encendido en que le están dejando al pie de los caballos. Fernando Clavijo no cesa en sus ataques al gobierno de Sánchez. Ahora lo ha calificado de cínico por mirar para otro lado con los menores inmigrantes. Mientras tanto, el gobierno canario continúa asumiendo la atención de los últimos menas llegados en cayucos. Para atenderlos han montado una carpa en el muelle de la Estaca en la Isla del Hierro, a pesar de que Canarias el pasado lunes pidió a las ONGs no acoger a ninguno más. A pesar de los ataques, el gobierno hasta ahora no había levantado el teléfono, pero en las últimas horas lo ha hecho Margarita Robles. La ministra de Defensa ha ofrecido a Fernando Clavijo 2 espacios militares para reubicar a los inmigrantes que lleguen a las islas y además ha dejado la puerta abierta a nuevas propuestas del gobierno regional. Aún así, Clavijo sigue criticando la falta de voluntad política del gobierno para llegar a un acuerdo y exige al Ejecutivo de Sánchez que se reúna con la oposición. No vamos a ser cómplices de que el pueblo canario tenga que soportar en solitario toda la presión migratoria del continente africano. Mientras tanto, siguen llegando cayucos a las islas. 26 han llegado esta mañana a Tenerife. Entre ellos se encontraban varias mujeres embarazadas.
Una presión que no está solo en Canarias. Ceuta asegura que su presupuesto para atender a los menores inmigrantes acaba a final de mes. Patricia, ¿cómo lo ves? Si es que en la inmigración ilegal, yo creo que en la propia denominación está la solución al problema. Si algo es ilegal, el Estado tiene que tomar acciones para legalizarlo. No existe ningún país del mundo que no ponga límites a la inmigración ilegal. Y bueno, hay uno que sí, nosotros. Bueno, parece ser. Si Ya. cualquier persona tiene que cumplir la ley en otras áreas, ¿cómo no se va a cumplir la ley en la entrada y permanencia de un territorio? Pues es que Pero es si lo es mismo. que hasta Frontex le ha dicho al gobierno que les autorice para actuar, que quieren actuar los guardias de fronteras europeos. Lo que pasa, Xavi, es que aquí el Partido Socialista y el Partido Popular son cómplices de lo que está sucediendo. Fíjate que en las palabras de Clavijo hay una trampa. Clavijo dice: el pueblo canario no va a soportar esto en solitario. No, si aquí la clave no es en solitario, es el pueblo español el que no, del cual forma parte el pueblo canario, solo faltaba. Pero no es una cuestión de en solitario o en compañía de otros, es una cuestión de que esta situación tiene que cesar. Y esto implica tomar medidas muy duras y que políticamente pueden ser incluso costosas, pero que son necesarias no solamente para, podría decirte, para resolver esta crisis que estamos viviendo, sino para el propio mantenimiento de la cohesión social. Por ejemplo, acabar con el negocio de las organizaciones no gubernamentales que se dedican a participar activamente en el tráfico de seres humanos. Por ejemplo, acabar con la precarización creciente del mercado de trabajo que se está produciendo porque hay una llegada de una mano de obra en condiciones de esclavitud o de semi-esclavitud en manos de las organizaciones de traficantes de seres humanos. Hay un chantaje humanitario al que se somete a la opinión pública, que es la idea de que si no se acepta o si no se permite la entrada, la tragedia humanitaria será mayor. Hay una tragedia humanitaria, responsabilidad de las organizaciones de traficantes de seres humanos, de las organizaciones no gubernamentales que las apoyan y de los gobiernos irresponsables que lo permiten. Está sucediendo en el Reino Unido, está sucediendo en España, está sucediendo en más países de la Unión Europea. Y luego, finalmente, hay un argumento que parece que esto es económico, ¿no? O sea, parece que el problema aquí es el presupuesto. Que no, hay un problema económico, sin duda. Y la inmigración ilegal supone en España una carga para las arcas públicas formidable. Pero no es únicamente un problema de presupuestos, es un problema de cohesión social. ¿Quién está llegando a las costas españolas? Los delincuentes, por ejemplo, que han salido de las cárceles marroquíes. Y hay que hablar con claridad de esto. Aún asumiendo que va a haber una reacción y que te van a poner etiquetas. Hemos llegado a este punto por la cobardía a la hora de decir la verdad de lo que está sucediendo, pero no de lo que está sucediendo ahora, de lo que está sucediendo desde la crisis de los refugiados o de los que se llamaban refugiados. Había de todo. Había refugiados, había inmigración económica, había distintas situaciones. Pero tenemos que afrontar esto que está pasando en España. Y mientras continuemos con argumentos ambiguos o pensando que hay que decirle a la gente no lo que necesita saber, sino lo que quiere oír, este problema no se va a resolver. Que no es un problema de que Canarias esté afrontando en solitario las cosas, que no la tienen que afrontar ni los canarios, ni los aragoneses, ni los madrileños, ni los valencianos, ni los riojanos, ni los murcianos, ni los andaluces. No, hay un límite y España lo ha sobrepasado, me atrevería a decir, hace ya mucho tiempo. Esto implica, sí, una interacción y la exigencia de unos compromisos a los gobiernos africanos, sí. Y tiene que haber una acción hacia África, la tiene que haber. Pero la acción hacia África no puede ser la gira que hizo Pedro Sánchez prometiendo que iba a crear las condiciones para una mayor inmigración, sino al contrario. Lo que hay que crear son las condiciones para las repatriaciones y para los rechazos en frontera y para las devoluciones. Es decir, España el debate no puede ser cómo hacemos para continuar recibiendo un influjo de gente que llega en condiciones de ilegalidad, ¿no? Con el debate tiene que ser cómo hacemos para terminar con esto. Regularizar 500.000, que es algo que el PP votó que se tramite en el Pero Congreso. fíjate, ¿sabes qué país que se ha tomado en España desde la transición como modelo de democracia? ¿Sabes qué país está abriendo no solamente el debate de la remigración, sino que por primera vez este año ha expulsado a más de los que ha aceptado? Suecia. Suecia. Que no tiene precisamente, tiene un gobierno de derecha, pero no es un gobierno solo de derecha, un gobierno de centro-derecha. Pero en la sociedad sueca han visto la realidad que se ha terminado imponiendo, el país con más atentados con bomba, Suecia, por las organizaciones criminales. Hay otro debate que está en trance de abrirse,
que es el de la responsabilidad penal de los menores. Es decir, estamos asumiendo, como si esto fuese una verdad incuestionable, que los menores no pueden ir a la cárcel. Ahora bien, ¿con los menores que apuñalan? ¿Con los menores que violan? Claro. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo vamos a tener que dejar aquí, con mi agradecimiento a ustedes dos por sus opiniones, por su presencia en el programa. A ustedes les veo en unos minutos, en el día en 30 minutos. ¿Vamos a merendar? Este se me ha quemado un poco. Y el filetito extra tierno para mi reina. Y este para mí. ¿Vamos a contar el cuento de siempre? Super Mami. Sí, Super Mami. Había una vez la mujer más increíble del mundo. Y haría cualquier cosa para hacer feliz. ¿Sabes a quién? ¿No me acuerdo vos? No, era lo que se llevaba. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder. Soy Gabriel Allende, arquitecto, invitado a Club de Amigos en la sección de arquitectura. Trataré, seré invitado en el mes de octubre para hablar de un título que es arquitectura visual o literatura visual en la arquitectura. Trataré de contar cómo ver los edificios, cómo mirarlos desde la calle, desde dentro, desde fuera, y todos aquellos parámetros que nos sirvan a entender cómo percibimos la arquitectura. Espero que con esto podamos tener un mensaje mucho más directo. Había una vez la mujer más increíble del mundo. Super Mami. Y haría cualquier cosa para hacer feliz. ¿Sabes a quién? A mí. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder. Hoy en Recomendaciones del Toro por España nos vamos a Vedra, en La Coruña. Allí se encuentra el restaurante Villa Verde, ubicado en una casona rural de piedra construida en el siglo XVIII, en perfecta armonía con su entorno, en un paraje tranquilo, apacible y rodeado de bosques y viñedos. Podrá disfrutar sus mariscos más tradicionales y pescado salvaje. Entre sus carnes, gallo de corral con salsa de jerez y miel, solomillo de ternera gallega y sin olvidarse de los mejores productos de la huerta y sus platos de pesca de río. Visite el restaurante Villa Verde. Es una recomendación del Toro Televisión. Morán Ópticos, tu óptica familiar de confianza. Con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas, ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología. Cuidamos de tu salud visual y auditiva. Además, cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición. Todos los socios del Club de Amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes. Ponte en contacto con Morán Ópticos, tu óptica de confianza. Te esperamos. Redenher, la alternativa al trasplante capilar. Toma 2 cápsulas diarias de nuestros suplementos con el estómago lleno. Aplicar un mínimo de 3 veces a la semana nuestro revolucionario Serum Forte de forma generosa. Después de cuidar el cabello, evita lavarlo con champús tradicionales, repletos de sulfatos, parabenos y derivados del petróleo. Nuestro exclusivo champú Redenher contiene ingredientes beneficiosos para tu pelo. Disponible en parafarmacias de El Corte Inglés. Redenher, la alternativa al trasplante capilar. Hoy en Recomendaciones del Toro les presentamos la Joyería de María, una empresa que fabrica alta joyería desde 1952. Se ha convertido en la joyería de referencia en Madrid diseñando piezas religiosas de alta calidad. Dispone del santoral completo plasmado en trabajos originales y distinguidos por su delicadeza y originalidad. Collares, cadenas, pendientes y anillos de compromiso forman parte de las colecciones más exquisitas. Fabrica colecciones de forma artesana y rediseña joyas. Además, son expertos en tasación y medallas religiosas. Es una recomendación del Toro Televisión.
¿qué es para vosotros informar? Yo creo que básicamente es contar la verdad. Sí, y hacerlo sin influencias, sin miedo. Aunque os ataquen por estar donde estáis. Es el riesgo que corremos. ¿A ti nunca te han insultado por la calle? Y el problema también es que hay mucha gente y muchos políticos pues que les gusta que les bailen el agua. Y si no lo haces, hasta luego. Entonces, ¿qué hacemos? Pues seguir haciéndolo, seguir siendo nosotros. Mantener nuestra identidad. Ser el toro al precio que sea. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestiona tu subvención, es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado. El Club de Amigos pone a su disposición en exclusiva las visiones completas en 5 tomos de la beatana Catalina Emmerich. Esta monja agustina representa un caso único y excepcional de visiones relacionadas con el Nuevo Testamento y la Virgen María, reflejadas con una viveza y un detallismo fuera de lo habitual. El día en 30 minutos, cumbre del Partido Popular sobre el cupo catalano, sobre la situación de la financiación de las autonomías. Ha sido una cumbre planteada con escenografía institucional. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclama a la Moncloa que ponga a disposición de las comunidades con carácter inmediato 18.000 millones de euros que provendrían de los fondos Next Generation. Bueno, remite además el acuerdo de los varones regionales con las autoridades del PP a que toda reunión que se mantenga con Sánchez de esos varones vaya a ser dentro del Consejo Económico y Fiscal, sin, por tanto, reuniones bilaterales. Y se plantea pues, un fondo transitorio, es decir, bueno, esas son las condiciones del Partido Popular para aceptar la nueva situación del cupo catalán, por lo que parece. Feijóo quiere una renovación del sistema de financiación autonómica con carácter general y actuar de forma coordinada, con firmeza y en contraste, dice, con quien está dispuesto a purgar, en alusión clara a Sánchez, a algunos varones caso de plantear contradicción con el acuerdo que el Gobierno suscribió con Esquerra Republicana. La primera de las conclusiones, pues que parece que Ayuso ha bajado un poquito el tono. Marina Álvarez. Sí, Xavier, todo ello en un encuentro que el PP ha escenificado como una conferencia de presidentes con banderas de todas las comunidades y bajo el cartel Cumbre de Presidentes. Los populares llevan meses reclamando la convocatoria de este órgano y es por eso que han querido calcar este formato con hasta 14 comparecencias distintas. La de Feijóo con las banderas de España y la Unión Europea detrás, al estilo de Moncloa, han sido de lo más comentado del día. El propio ministro Óscar Puente ha comparado esta imagen con esta otra que van a ver de Borja Sémper en 2023, asegurando que el PP es de pega. Isabel Díaz Ayuso ha sido la otra gran protagonista de esta cumbre. La presidenta madrileña, que ayer instó al resto de varones populares a boicotear las reuniones con Sánchez, hoy ha tenido que rectificar e incluso ha deslizado que hasta ella misma va a acudir a estas reuniones. Claro y contundente. Que lo que es de todos se dialogue y se acuerde entre todos. Dijo no se han dado con rodeos al reivindicar una mejora del sistema de financiación autonómica, también allí donde gobierna el PSOE. En un encuentro con todos sus varones autonómicos, el Partido Popular ha mostrado unidad. Todos los presidentes renuncian expresamente a caer en una bilateralidad tramposa en lo que se refiere al sistema de financiación de los servicios públicos de todos los españoles. Insiste Feijóo en que como medida de choque al cupo catalán se destine una parte de los fondos europeos a las comunidades autónomas. Que el Ejecutivo ponga de inmediato a disposición de las comunidades autónomas 18.000 millones de euros de los fondos Next Generation que no ha sido capaz de ejecutar. De este modo,
Todas las comunidades podrán invertir más, tendrán menos presión presupuestaria en la prestación de servicios y así afrontarán con mayor serenidad el debate financiero. La propuesta ha quedado plasmada en un documento rubricado por todos los presidentes del PP, en el que incluyen también la petición expresa de abandonar la vía independentista y abordar entre todos el debate de la financiación autonómica a través de una reforma de la LOFCA, la ley que rige la financiación de las autonomías, y una petición que podría beneficiar a las regiones peor financiadas como la Comunidad Valenciana, Murcia o Andalucía. Es fundamental, es necesario y es urgente. Es algo perfectamente realizable si se quiere, si se tiene voluntad. No vamos a aceptar bilateralidad, vamos a actuar con responsabilidad y con respeto institucional. En el PP han acordado que nadie vaya a sentarse con Sánchez para negociar un alivio a su situación financiera sin que se haga este debate de forma multilateral. Eso sí, si Sánchez les llama, algunos insisten en que sí que acudirán a su encuentro, ya sea por institucionalidad o para abordar otros asuntos en materia regional. Ambigüedad calculada. Eso es lo que destila este acuerdo de los varones del Partido Popular, los varones autonómicos y de la dirección del mismo, Alberto Núñez Feijóo a la cabeza. Por un lado, es verdad, resuelve el asunto de que unos se querían sentar, los otros querían hacer un boicot, los otros tal. Al final han dicho que no habrá reuniones bilaterales y que todo se circunscribe a lo que se determine en el Consejo Económico Fiscal. Está bien decir que el sistema hay que reformarlo. Lo quieren los varones regionales del PP, bien, y lo quieren otros. Y está bien decir que eso se tiene que hacer para todos y con todos. Muy bien, pero ahí hay que pararse, porque entramos en la ambigüedad calculada. El Partido Popular tiene un pasado en el que también cedió arbitrios incomprensiblemente a los anteriores independentistas catalanes, o catalanistas, o como se les quiera llamar. ¿Se acuerdan del Pacto del Majestic? Bueno, pues eso. Y ahora esa es la razón por la que el Partido Popular no puede ser a lo mejor lo radical que quisiera con esta propuesta descaradamente orientada a favorecer a Cataluña con el cupo fiscal en el que se lo entrega todo Sánchez a cambio de continuar en el poder. Esa es la cuestión. Y lo que ya tiene un carácter absoluto de chapuza monumental es, dice, bueno, vamos a ver, queremos que se nos entregue con carácter inmediato 18.000 millones para pacificar el análisis sosegado de un nuevo sistema de financiación autonómica para todos. Mira, Alberto Núñez Feijóo, es que no te das cuenta que le estás contando a Sánchez el precio del cupo catalán. Si me pagas los 18.000, esto queda en tablas, y nos vale. Eso no tiene el menor sentido político. Y luego más. ¿Cómo que 18.000 millones de los fondos Next Generation que entrega Europa a España con otros fines? Eso se va a ir ahora a financiar el gasto corriente de las autonomías. Bueno, ¿y qué crees? ¿Que a Bruselas le va a parecer bien eso? Esa no es una propuesta seria. Estamos en la ambigüedad calculada, que no parezca que, porque, os podríais haber quedado los del Partido Popular en un simplemente no habrá reuniones bilaterales, no estamos de acuerdo con esto y queremos una reforma del sistema entre todos y para todos, y ya. Pero bueno, ofrecer que si me das 18.000, lo mismo sí, pues la verdad es que causa bastante sonrojo. Bueno, y en el territorio ya de la información, la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ofrece 400 millones para tapar el boquete que generará la falta de los 13.000 que Cataluña va a dejar de tener que aportar a la financiación de todas las autonomías. Se compromete, la verdad, a blindar la solidaridad entre regiones, eso sí, duplicando el Fondo de Compensación Interterritorial, cuyos recursos se han reducido en una tercera parte después de la crisis. Esta maniobra también obligaría al País Vasco y a Navarra a duplicar la pequeñísima aportación que están realizando a la solidaridad entre territorios.
Sánchez cumplirá punto por punto el acuerdo con Esquerra para la financiación de Cataluña, pero ceder ante los catalanes un régimen como el vasco y el navarro, que sí se encuentran recogidos en la Constitución, puede poner en riesgo la sostenibilidad del equilibrio económico entre las regiones. Esto es que habría entre 6.000 y 13.000 millones de euros menos en la caja común del Estado, según los datos de FEDEA. Y la gran pregunta que se hacen las distintas autonomías es cómo va a hacer el Ejecutivo para paliar todas estas pérdidas. En sus planes está duplicar el Fondo de Compensación Interterritorial, un mecanismo para tratar de corregir los desequilibrios económicos entre las comunidades y hacer efectivo el principio de solidaridad. Un mecanismo que, si bien entre 2021 y 2022 contó con una dotación de casi medio millón de euros, en los últimos 2 años ha contado con 432 millones. Es decir, que el Gobierno ofrece 400 millones de euros para paliar los entre 6.000 y 13.000 euros que podría llevarse Cataluña. Lo cierto es que, más allá de los titulares, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha explicado todavía cómo va a hacer el Ejecutivo para que todas las comunidades autónomas se puedan seguir beneficiando y, de este modo, estar garantizada la cuota de solidaridad, sobre todo la de Cataluña para con todos los territorios. El pacto con Esquerra, no obstante, también puede tener efectos sobre País Vasco y Navarra, pero las cesiones a Cataluña abren fisuras incluso dentro del propio Partido Socialista, y las mismas pretende acallar en el próximo Congreso que se celebre en noviembre. Aunque eso sí, mañana en el Comité Federalista del PSOE, algunos como el manchego García Page pretenden pedir el turno de palabra para manifestar su enfado a Pedro Sánchez. El presidente canario Fernando Clavijo vuelve a elevar el tono contra el Gobierno. Acusa a los de Sánchez de mirar hacia otro lado con la situación de los menores no acompañados y critica su cinismo, dice, por la rapidez de su respuesta cuando los refugiados fueron los que llegaron de la guerra de Ucrania. Hoy la ministra Robles ha ofrecido al Gobierno de las Islas Canarias 2 espacios militares para acoger a todos estos chavales. Clavijo ha agradecido este gesto, pero insta al PSOE a sentarse cuanto antes con el Partido Popular. Fernando Clavijo no cesa en sus ataques al gobierno de Sánchez. Ahora lo ha calificado de cínico por mirar para otro lado con los menores inmigrantes. Mientras tanto, el gobierno canario continúa asumiendo la atención de los últimos menas llegados en cayucos. Para atenderlos han montado una carpa en el muelle de la Estaca en la Isla del Hierro, a pesar de que Canarias el pasado lunes pidió a las ONGs no acoger a ninguno más. A pesar de los ataques, el Gobierno hasta ahora no había levantado el teléfono, pero en las últimas horas lo ha hecho Margarita Robles. La ministra de Defensa ha ofrecido a Fernando Clavijo 2 espacios militares para reubicar a los inmigrantes que lleguen a las islas y además ha dejado la puerta abierta a nuevas propuestas del Gobierno regional. Aún así, Clavijo sigue criticando la falta de voluntad política del Gobierno para llegar a un acuerdo y exige al Ejecutivo de Sánchez que se reúna con la oposición. No vamos a ser cómplices de que el pueblo canario tenga que soportar en solitario toda la presión migratoria del continente africano. Mientras tanto, siguen llegando cayucos a las islas. 26 han llegado esta mañana a Tenerife. Entre ellos se encontraban varias mujeres embarazadas. Una presión que no está solo en Canarias. Ceuta asegura que su presupuesto para atender a los menores inmigrantes acaba a final de mes. Hoy el recién elegido gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha entregado la cartera de ministro de Transición Digital y Función Pública a Óscar López, que hasta ahora, como saben, ejercía como jefe de gabinete del propio presidente Pedro Sánchez. Óscar López dice que lleva años sin hablar y que ahora le apetece mucho hacerlo. Parece querer competir con su homónimo Óscar Puente en un papel estelar como de arietes de la rabiosa oposición a la derecha española. Llevo 6 años casi sin hablar en público. Los periodistas saben e intuyen las ganas que tengo y las ganas que traigo, porque llevo 6 años callado. Por lo tanto, es decir, que habrá para todos, también para la oposición, ¿eh? Sobre todo porque en un momento tan bueno para el país, las tonterías que hay que escuchar, hay ganas de contrarrestar algunas. Y Vox eleva a Bruselas el nombramiento de Escrivá como gobernador del Banco de España por posible conflicto de intereses. En un escrito remitido a la Comisión Europea, los eurodiputados de esta formación tachan de polémica la decisión porque aseguran supone que un ministro en activo tome decisiones sobre la política económica aprobada por él mismo. Vox pide a la Comisión que asimismo investigue el resto de nombramientos polémicos recientes de Pedro Sánchez en otras instituciones.
El Tribunal Constitucional ha nombrado este viernes a José María Macías, hasta ahora vocal del Consejo General del Poder Judicial, como nuevo magistrado del Alto Tribunal y ha reivindicado la independencia de la institución judicial, para lo que ha pedido el máximo respeto político. La verdad es que Macías es el hombre propuesto por el Partido Popular y va a ocupar la última o la única variante que quedaba pendiente para que el Constitucional tuviera la formación completamente cerrada. Al mismo tiempo, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, reclamaba hoy máximo respeto político e institucional para el tribunal tras el aluvión de críticas que ha recibido. El presidente del Alto Tribunal ha subrayado que los magistrados cuentan con las herramientas necesarias para imponer una imparcialidad lejos de sesgos. Los argumentos jurídicos, nada más y nada menos. Bueno, lo que pasa es que lo que diga Cándido Conde Pumpido pues queda un poco contrariado con lo que refleja la realidad de las sentencias del Alto Tribunal, que parece un tribunal de casación del Supremo y no otra cosa. La independencia y la pluralidad en el ejercicio de nuestras funciones constituye un fundamento básico del Estado social y democrático de derecho y obliga a todos los poderes públicos. El Tribunal merece y reclama el máximo respeto político e institucional a sus decisiones y a su independencia. Félix Bolaños, el ministro de Justicia, califica de pantomima el recurso de inconstitucionalidad del PP contra la amnistía y reconoce que le extrañó que esperasen a la vuelta de vacaciones. La ley de amnistía entró en vigor a principios de junio y los de Feijóo han tardado nada más y nada menos que 3 meses en acudir a los tribunales. El Constitucional, de mayoría progresista, decidirá sobre su admisión o no a trámite a finales de este mismo mes. Que me extrañó que la presentación del recurso del Partido Popular fuera ayer, porque como yo vi al Partido Popular pues sacar a la gente a la calle, decir que la democracia estaba en riesgo, que España se rompía, que la Constitución se quebraba, pues me extrañó que se fueran de vacaciones y lo dejaran para septiembre. En realidad no es más que una demostración, una más, de toda la pantomima del Partido Popular con la ley de amnistía. La Audiencia Nacional ha planteado hoy una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se pronuncie sobre si la aplicación de la ley de amnistía en los casos de terrorismo, como el atribuido a varios miembros de los comités de defensa de la República, los famosos CDRs, encaja o no, o si no se debe atender esa nueva ley sobre estos casos que apuntan a delitos de terrorismo. Los magistrados consideran que, además de suponer una vulneración de la directiva de la Unión Europea contra el terrorismo, supone enviar un mensaje hacia el futuro, un mensaje en el que se vulnera el principio de prevención general que establece el derecho penal europeo. En ese sentido, los delitos de terrorismo pues deberían solo ser perdonados cuando la intencionalidad de los mismos esté en línea con los intereses políticos de quien dicta la ley de amnistía. Ese es el caso que concurre en los CDRs y la razón por la que llevan este asunto a Europa. Es el primero de los asuntos que plantea desde España una cuestión prejudicial sobre la ley de amnistía. La empresa principal del caso, Koldo Soluciones de Gestión, ha entrado en preconcurso de acreedores. La sociedad, que pasó de facturar 0 euros en 2019 a casi 54 millones en el año 2020, ha comunicado a sus acreedores que tratará de saldar sus deudas, entre las que se encuentran, por cierto, la contraída con el gobierno balear, que recordarán estafó 3,7 millones al que le estafaron, 3,7 millones en contratos de mascarillas en la época de Armengol. El caso Koldo ha vuelto al foco mediático tras la publicación de un informe que señala al exministro Ábalos en el origen de esta trama corrupta. El socialista ha pedido hoy al juez ejercer como perjudicado por la difusión, dice, de informaciones cuando él no forma parte del proceso, cuando todavía no ha sido imputado. Soluciones de Gestión, la principal empresa de la trama Koldo, conocida por obtener contratos millonarios durante la pandemia, ha iniciado un preconcurso de acreedores. Recordemos que la empresa pasó de facturar 0 euros antes de la pandemia a casi 54 millones vendiendo mascarillas a administraciones públicas como Adif, Puertos del Estado, el Ministerio del Interior o los gobiernos de Baleares o Canarias.
Uno de los mayores acreedores, el Ejecutivo Balear, en aquel momento dirigido por Francina Armengol, compró mascarillas por valor de casi 4 millones de euros que resultaron ser mascarillas fake. Cuando se produjo el cambio de gobierno balear y se puso al frente de él Marga Proens, se iniciaron los trámites para reclamar esa cantidad al considerar que el contrato se incumplió. Pero si la empresa no logra recuperar su deuda, será difícil recuperar ese dinero público. La trama gira en torno a esta empresa creada en 2017 y sin ninguna experiencia previa en el sector sanitario. Según apunta la trama, su origen está en el Ministerio de Transportes cuando José Luis Ábalos estaba al frente y con la presunta intermediación de su asesor y mano derecha, Koldo García, quien ahora está imputado y su comisión por la trama asciende a 1,5 millones de euros. Sin embargo, una auditoría interna del Ministerio de Transportes señala directamente a José Luis Ábalos, lo coloca en el centro de la trama y creen que abusó de su cargo al duplicar una compra de mascarillas de 4 a 8 millones de euros en tan solo 38 minutos. En estos momentos, Anticorrupción está a la espera de recibir un informe de la UCO para decidir si imputa o no a José Luis Ábalos. Sin embargo, el exministro de Transportes ha pedido personarse en el caso y ha presentado una pericial contra la auditoría de Óscar Puente. Buenos Aires acoge estos días el tercer encuentro regional del Foro de Madrid Río de la Plata. Allí Javier Milei, el presidente argentino, ha compartido espacio con el líder de Vox, Santiago Abascal, junto al que ha insistido en la importancia en estos momentos de aunar fuerzas contra el socialismo y contra el comunismo. Esto tiene su propia lectura aquí en España. Milei ha instado directamente al PP y a Vox a aparcar las luchas intestinas. Se ha celebrado en Buenos Aires el tercer encuentro regional del Foro de Madrid Río de la Plata, que ha tenido como principales nombres a Javier Milei y a Santiago Abascal. Un encuentro en el que se ha insistido mucho en la unión de los conservadores y patriotas frente al socialismo, frente al comunismo y frente a la ideología woke. El Foro de Madrid significa hoy algo muy importante, y es que los buenos empezamos a estar organizados y empezamos a estar unidos. Por encima de pequeñas diferencias, por encima de ideologías. La cumbre ha puesto especial atención en Venezuela, donde se produjo recientemente un fraude electoral que mantiene a Nicolás Maduro en el poder. Abascal ha cargado contra la comunidad internacional por su inacción. Se ha envalentonado, incluso hasta el punto de ordenar la detención del ganador de las elecciones, Edmundo González Urrutia, por culpa de una parte de la comunidad internacional, que no ha sido lo suficientemente contundente, lo suficientemente valerosa para defender la victoria del pueblo venezolano frente al tirano. Y hoy en Venezuela se ha robado la libertad y se ha robado las elecciones al pueblo que había pedido un cambio de una manera tan mayoritaria. También tuvo palabras para Brasil, que sufre los ataques a la libertad de expresión e información por parte de Lula da Silva. Por su parte, Javier Milei ha repasado los buenos resultados económicos derivados de sus políticas en su país y ha criticado a la clase política que vive del esfuerzo ajeno. Entre los consumidores de impuestos se encuentran obviamente las ratas del poder, que en vez de ver en la política como vocación de servicio, ven una caja a la que parasitar de por vida. En clave española, Milei aprovechó para lanzar un dardo al Partido Popular por pactar con el PSOE y rechazar a Vox. Porque resulta que los mismos que en la televisión se pelean como si fueran perros y gatos, en el Congreso terminan siempre votando juntos cuando se trata de joder a la sociedad. Y vaya que ustedes lo ven en el Parlamento Europeo. Finalmente, Abascal insistió en que hay que mantenerse unidos hasta la victoria. Vamos a reconquistar todos y cada uno de los espacios de libertad que nos han robado y vamos a ganar. El expresidente colombiano Andrés Pastrana ha presentado un informe jurídico en nombre de 30 antiguos mandatarios iberoamericanos ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para denunciar las violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela, incluidos los crímenes de lesa humanidad que investiga esa Corte Penal, que tiene por decidir si ordena la detención o no de Nicolás Maduro. Y piden en ese escrito que se actúe con urgencia por parte española. Sepan que han firmado esa petición Felipe González, José María Aznar y también Mariano Rajoy, lo apoyan, y que el silencio es clamoroso en lo que toca a José Luis Rodríguez Zapatero, que tiene inmensa influencia ante Nicolás Maduro.
Donald Trump advierte que Israel desaparecerá si Kamala Harris gana las próximas elecciones. Ha sido durante un evento de la coalición judía republicana a la que el expresidente ha reclamado su voto para las próximas presidenciales. La guerra en Oriente Medio, lo cierto es que se ha convertido en una piedra en el zapato para la candidata demócrata. Pese a rechazar un embargo de armas a Israel, la vicepresidenta se ha reunido en varias ocasiones con grupos de activistas pro-palestinos. El expresidente y candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido que Israel desaparecerá si su rival, la demócrata y vicepresidenta Kamala Harris, gana las elecciones que se celebrarán el próximo mes de noviembre. Trump asegura ante la coalición judía republicana que si gana Harris se pueden ir olvidando de Israel, por lo que les insta a votarle en las elecciones de noviembre. Tras ello ha criticado a los ciudadanos judíos estadounidenses que votan a Harris, aseverando que odian a Israel y que deberían hacerse un examen mental. Trump también ha aprovechado la ocasión para cargar contra el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, que es judío y al que ha calificado como un orgulloso miembro de Hamás. La campaña de Harris, por su parte, ha respondido al magnate diciendo que está comprometida inquebrantablemente con la seguridad de Israel y que Trump ha dejado claro que se volvería contra Israel en un momento si conveniera a sus intereses personales. Ver a través de la piel podría estar hoy un poco más cerca. Científicos estadounidenses han desarrollado un tinte que vuelve transparente la piel de los ratones y permite observar los vasos sanguíneos o el movimiento de los órganos. La fórmula lleva curiosamente el mismo colorante que se usa para las paellas o que llevan los Doritos. Su aplicación en humanos aún va a tener que esperar, pero supondría sin duda un auténtico hito médico y científico. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a aquellos que decidan continuar en la señal del Toro Televisión. Pues les dejamos con la programación habitual de los viernes y volvemos el lunes. Que pasen un fin de semana. Reserva tu vuelo al mejor precio en iberia.com hasta el 23 de septiembre. ¿Tiene usted problemas legales? En Durán y Durán Abogados le van a dar la solución que necesite. Miguel Durán y su amplio y profesional equipo de abogados pueden resolverle dudas, defenderle frente a demandas y denuncias de cualquier clase, asesorarle en todo tipo de contrataciones y hacérselo todo más fácil y sencillo. El trato que usted va a recibir será el mejor, el más cercano y atento a sus problemas. Siempre trabajan con presupuesto cerrado de antemano y con honorarios justos y equilibrados. No lo dude, los problemas legales son mucho más llevaderos si acude a Durán y Durán Abogados. El Club de Amigos pone a su disposición en exclusiva las visiones completas en 5 tomos de la beatana Catalina Emmerich. Esta monja agustina representa un caso único y excepcional de visiones relacionadas con el Nuevo Testamento y la Virgen María, reflejadas con una viveza y un detallismo fuera de lo habitual. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47.
¿Cansado de tener humedad en sus paredes? ¿Busca una solución sencilla y definitiva? Hoy en Recomendaciones del Toro por España les hablamos de BioDry, el innovador sistema con tecnología suiza que elimina de raíz la humedad ascendente presente en plantas bajas y sótanos. Solución sin obras, sin mantenimiento y sin consumo eléctrico. Secado 100% garantizado por contrato. No espere más para recuperar el confort y bienestar de su hogar o local comercial. Llame ya y solicite información para eliminar para siempre las humedades. Es una recomendación del Toro Televisión. Somos más de 48 millones de españoles y somos muchos los que pensamos diferente a lo que vemos. ¿Te imaginas poder decir lo que piensas sin tapujos? Y escucharlo, no se pierda. Digo lo que pienso. Morán Ópticos, tu óptica familiar de confianza. Con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas, ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología. Cuidamos de tu salud visual y auditiva. Además, cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición. Todos los socios del Club de Amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes. Ponte en contacto con Morán Ópticos, tu óptica de confianza. Te esperamos. ¿Gastas mucho en electricidad? Ahorra todo lo que quieras en tu factura de la luz con el autoconsumo remoto de Comunidad Solar. Te presentamos algo revolucionario, el autoconsumo remoto. Compra sus paneles solares en remoto y la energía que generen te la suministramos a 0 euros durante sus 30 años de vida. Has oído bien, tu energía a 0 euros durante 30 años. Es increíble, pero miles de miembros de Comunidad Solar pagan 0 euros por la electricidad. Compra ahora tus paneles remotos en comunidadsolar.es y súmate a la independencia energética. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Reserva tu vuelo al mejor precio en iberia.com hasta el 23 de septiembre. Esta semana os contamos todos los detalles del Renault Symbioz. Repasamos la historia del Volkswagen Golf GTI y os contamos todas las novedades del Audi A5. En el programa de hoy estamos con el Renault Symbioz, un modelo un poquito más grande que el Captur y un poquito más pequeño que el Austral. Se hace en Valladolid y está disponible con una versión híbrida de 145 caballos. Sus precios parten de los 33.300 euros. Sin renunciar a sus dimensiones exteriores compactas, el Symbioz ofrece un generoso espacio interior fácilmente modulable y que se realza con detalles de una categoría superior como el techo panorámico Solar Bay y el portón trasero eléctrico. La banqueta trasera se puede deslizar 16 centímetros, jugando con un maletero que va desde los 492 litros hasta los 624. Esta cota puede subir hasta los 1582 cuando los asientos traseros están completamente abatidos. El nuevo Symbioz también está equipado con el sistema multimedia OpenAR Link de Google. Basado en Android Automotive 12, es capaz de ofrecer sugerencias de navegación y personalización cada vez más pertinentes al basarse en los hábitos del conductor. No obstante, si no te gusta hablar con las máquinas, también puedes usar la pantalla táctil vertical central de 10,4 pulgadas, de serie en todas las versiones. Por otra parte, frente al conductor, una segunda pantalla de 10,3 pulgadas muestra información sobre la conducción así como la navegación, justo delante de los ojos del piloto. En línea con su fuerte ambición, el Symbioz también está muy bien equipado en términos de seguridad pasiva y activa, con hasta 29 ayudas a la conducción de última generación, los denominados ADAS. En cuanto a su mecánica, su arquitectura híbrida combina dos motores eléctricos y un motor de gasolina de 1,6 litros y 4 cilindros que desarrolla 94 caballos.
todos ellos asociados a una caja de cambio multimodo inteligente sin embrague y a una batería de 1,2 kWh. La caja de cambios tiene 4 marchas para el motor de gasolina y 2 relaciones para el motor eléctrico principal. El motor E-Tech Full Hybrid desarrolla un total de 145 caballos y ofrece hasta 14 combinaciones de funcionamiento entre el motor de combustión y el motor eléctrico para optimizar el consumo de combustible. Lo bueno de este tipo de mecánicas es que ofrece el confort y el silencio de la conducción eléctrica en ciudad y no tiene todas las limitaciones asociadas a la carga de la batería. Gracias a su bajo peso, su diseño aerodinámico y la tecnología híbrida, el consumo de combustible en el ciclo combinado es de 4,7 litros a los 100. Este nivel de eficiencia significa que el coche tiene una autonomía de hasta 1000 kilómetros. Nosotros, durante nuestra toma de contacto por Valencia, en conducción normal con ciudad y autopista, hicimos un consumo de 5,3 litros. Al día siguiente, en un recorrido eminentemente urbano, llegamos a hacer 4,3 litros a los 100. En este sentido, merece la pena destacar que todos los arranques se realizan en modo eléctrico, por lo que es posible conducir hasta un 80% del tiempo sin usar el motor térmico en ciudad en nuestro día a día. En autopista, la arquitectura del grupo motopropulsor permite que el motor de combustión impulse directamente las ruedas, sin que sea necesario que giren los motores eléctricos. Parece magia, pero pensamos que esta tecnología es de las más adecuadas para el presente inmediato. También podemos cambiar el carácter del coche con los distintos modos de conducción. Otra novedad es el sistema eSafe, que se activa mediante un botón situado en el lado izquierdo del volante y mantiene la carga de la batería en un mínimo del 40%. Este nivel garantiza unas prestaciones óptimas en condiciones exigentes. Otro apunte, todas las llantas del Symbioth, tanto de 18 como 19 pulgadas, son nuevas y exclusivas de este modelo. Su diseño afilado juega con efectos gráficos dinámicos para dar la ilusión de que la rueda está en movimiento incluso cuando está parada. El nuevo Renault Symbioth ya está a la venta y las primeras entregas tendrán lugar en septiembre, así que pronto lo veremos por nuestras carreteras. Los precios oscilan entre los 33.000 y 36.000 euros, sin descuentos ni promociones. Esto equivale a unos 6.000 euros más que un Captur y 4.000 euros más que una Arcana con una mecánica similar. A través del crédito multiopción Preferent del Renault Symbioth E-Tech Full Hybrid 145 se ofrece en versión Tecno con una cuota de 169 euros al mes. Más adelante se comercializará la versión Evolution y se ampliará la oferta mecánica con motor de gasolina Mild Hybrid. En 1976,